Ok, entonces como les mencionaba, el próximo lunes van a tener una retroalimentación del informe corto. Ok, las fechas están acá. Todo este material está disponible en aula. Se encuentra la clase del día de hoy que vamos a revisar, que es la que nos falta en cuanto al complemento de lo que vimos para el informe completo. ¿Ya? Nosotros estamos en esta semana. Vamos a realizar una actividad que está relacionada con el momento de inercia. Y con esta actividad, ustedes mediante tracker, de la misma forma en que lo han hecho en las ocasiones anteriores, van a tomar datos y van a desarrollar el informe, pero esta vez van a entregar un informe completo. ¿Ok? El día 3 de diciembre. ¿Sí? Así que para que tengan en consideración ahí el cronograma que está acá. Tienen también disponible en aula la guía respectiva de la actividad para este informe, la plantilla, ¿sí? El Excel donde ustedes manejan todos los datos, ¿cierto? El registro de datos. También tienen el video respectivo. Recuerden descargar directamente de aula el video para utilizarlo en el tracker, ya para que no pierda calidad. ¿Qué más tienen? Eso creo que ya tienen todo en aula. ¿Ya? Pues eso es lo último que revisé. La clase pasada nosotros vimos, ¿cierto?, la estructura del informe corto. Quedaron pendientes los puntos del resumen, la introducción teórica, las conclusiones y bibliografía. ¿Ok? Vamos a revisar rápidamente esas secciones como para darles nuevamente algunos consejos, observaciones de qué hacer, qué no hacer, ¿ya? Dentro de esta sección, como nosotros antes usamos anexo, igual ustedes pueden utilizar el anexo, ya está disponible, obviamente. Ahora ya las ecuaciones no las vamos a utilizar dentro del anexo porque vamos a tener introducción teórica, ¿sí? La parte de la bibliografía, si bien es cierto, no está dentro de la rúbrica, hay como un puntaje asignado, puede también haber descuentos por formato, así que incluyan la bibliografía que vayan a usar. La literatura que ustedes tienen ahí disponible en aula, ¿cierto? Es para que la utilicen, no es plagio. Y bueno, así todo el material complementario de la literatura que ustedes ya manejan de cátedra también pueden utilizarla. Específicamente, respecto a las secciones que nos faltan, voy a ir a esta otra clase que tiene todo lo demás. En cuanto a la estructura del informe técnico, ¿cierto? Ahora, como les decía, van a desarrollar el informe completo de laboratorio. Lo que es la sección del resumen, ya manejamos el título, ¿cierto? Que tiene que llevar el objetivo del laboratorio junto con la metodología que van a emplear. ¿Ok? Luego el resumen, algo bien breve. En general, ¿cuáles son los errores que se cometen tanto en el resumen como en la conclusión? Agregan párrafos, ¿cierto? Un buen texto, con buena redacción, incluso todo, pero olvidan agregar los resultados numéricos, ya específicamente, como dice ahí, con los números. Y no solamente los resultados numéricos de la magnitud que usted está calculando ahí según el objetivo del laboratorio, sino que también olvidan agregar lo que es el error relativo porcentual y error comparativo porcentual, ¿sí? Entonces, recuerden aquí, en esta sección, ¿ya? No solamente agregar con palabras como está ahí toda la estructura en cuanto a objetivo, procedimiento, ¿cierto? Los resultados, análisis y conclusión específica del laboratorio,
sino que también mostrar todos los resultados numéricos principales, solamente los principales, porque ustedes en la hoja de trabajo tienen muchos cálculos secundarios, ¿ya? Y es parte del proceso para poder llegar a los cálculos finales. Ahora nosotros vamos a ver que en esta actividad van a emplear dos metodologías para calcular el momento de inercia. Entonces esas dos metodologías ustedes van a tener que compararlas, ¿cierto? Con las herramientas que ya manejan de todo lo que hemos hecho hasta ahora en el laboratorio, ¿sí? Entonces ahí todos esos resultados principales son los que tienen que estar acá en el resumen. Importante, el resumen no lo hagan al inicio, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan todo el informe completo, terminado, recién ahí hagan el resumen, ¿sí? Así que, por lo mismo, porque en realidad el resumen tiene que tener sí o sí la conclusión. Y ahí no se extrañen de repetir varias veces ciertas conclusiones, ciertos análisis, porque va a pasar, ¿sí? Así que es normal que suceda dentro de la elaboración del informe técnico, ¿ya? Bueno, lo principal del resumen es que el lector inmediatamente vea si le sirve o no le sirve el informe en caso de que necesite replicarlo, ¿cierto? Así que es una forma de tener una visión inmediatamente general de todo lo que se presenta a continuación, ¿ya? Y nuevamente como consejo, si tienen dudas de la redacción del resumen, se lo pueden pasar a un familiar, a un amigo, o compañero que no esté en el curso, no sé, ahí alguien que pueda apoyarlos en cuanto a la claridad de lo que ustedes están escribiendo. Eso sobre el resumen, pasando a la sección que nos falta en cuanto a la presentación de los fundamentos teóricos del informe, solamente los fundamentos teóricos que ustedes van a ocupar en su actividad, ¿ya? No es toda la literatura que está en el capítulo 9, por ejemplo, del Csikszentmihalyi, no, no son todas las ecuaciones, ¿ok? Solamente la teoría relacionada al trabajo que ustedes están mostrando con las ecuaciones específicas que ustedes van a usar y que van a desarrollar ahí en los cálculos de la hoja de trabajo, ¿sí? En el Excel. Entonces, ahí ustedes no solamente van a presentar las ecuaciones principales de las magnitudes, ¿cierto? Fundamental también que muestren las ecuaciones de las propagaciones de errores también que ustedes van a realizar. No se trata de hacer un desarrollo de la ecuación propiamente tal como llegaron, ¿cierto?, a la ecuación final de la teoría de error. No, simplemente la ecuación principal, ¿ya?, del cálculo del error que ustedes van a mostrar con las variables del laboratorio, todo bien ordenadito, como aparece en esta otra diapositiva como ejemplo, ¿cierto? Esa ecuación lineal con una numeración al lado, igual que en los libros, ¿sí? Así que todo bien ordenado, la teoría de error bien desarrollada. Eso es importante porque también se tiende a olvidar y si ustedes hacen el informe con la rúbrica al lado, van a darse cuenta que si no completan esa parte van a tener la mitad del puntaje, ¿ok? Entonces les recuerdo otra vez como consejo, cuando hagan el informe, la rúbrica siempre al lado, ir chequeando que van cumpliendo con todos los criterios. Esto ya lo vimos de desarrollo experimental. Voy a ir a la última parte de las conclusiones. Y acá las conclusiones, como les decía, el error muy común que se comete es, al igual, no mostrar los resultados numéricos. Escriben todos los resultados numéricos acá arriba, los escriben súper bien, ¿cierto? Hacen un buen desarrollo de toda la sección, van discutiendo, mostrando los gráficos, ¿cierto? Muestran la notación como corresponde del laboratorio con el más menos, ¿cierto? Y resulta que después acá en la sección de conclusión olvidan agregar los resultados numéricos principales que se está solicitando ahí en los objetivos. Entonces inmediatamente ahí ya es la mitad del puntaje independientemente de lo que ustedes escriban, ¿sí? Así que nuevamente,
no olviden los números, todo lo que ustedes escriban con palabras, fundamentenlo con los resultados numéricos. Y igual de importante son los errores relativos porcentuales que están relacionados, ¿cierto?, a la precisión de los datos, y los comparativos porcentuales también, que están relacionados más que nada a la exactitud, como hemos visto en las clases anteriores. Eso es importante a recordar en la sección de la conclusión. El informe son 4 páginas máximo, recuerden que se pueden extender en anexos. La conclusión lo más breve posible, ¿sí? Así que no traten de extenderse con mucho bla bla. También aquí otro error que cometen es incorporar, como a veces las conclusiones son muy pequeñas, empiezan a incorporar los análisis que ustedes tenían en la sección anterior, ¿ya? Entonces eso también, no lo hagan, porque la sección de resultado, análisis y discusión ya tienen todo eso y no es necesario que lo vuelvan a repetir acá en la sección de conclusiones. Conclusiones solamente las principales, como les decía, y enfocadas a los objetivos del laboratorio. Y a modo de recordatorio también de lo que es la sección de desarrollo experimental, recuerden que si bien ustedes tienen una guía, ¿sí?, hay esquemas dentro de la guía, elaboren sus propios esquemas también, imágenes, si quieren pueden sacar ahí una foto o pantallazo directamente del experimento, expliquen las variables, ¿cierto? Si quieren pueden acomodarlo. Lo importante es que sea claro para el lector qué es lo que ustedes están desarrollando en el experimento. Así que ahí también como consejo hagan sus propios esquemas, pueden ser dibujos, ¿cierto? Como dice ahí en el manual, en lo que hemos visto. Lo importante es que contenga las variables, ¿sí? También a modo de recordatorio, bien ordenadas todas las tablas. Sí, recuerden, la hoja que ustedes tienen de Excel, la hoja de trabajo que nosotros le llamamos simplemente porque nos permite hacer los cálculos para presentar el trabajo final, es un apoyo. Ustedes tienen que completar las tablas respectivas. Si ustedes ven que en la hoja que le entregan el título no lleva el error, entonces ustedes, como ya manejan esa información, ¿cierto?, ya saben qué es lo que hay que hacer, en su trabajo completan la tabla y la presentan, ¿cierto?, según las normativas que hemos visto, con el título, con el respectivo error, ¿ya? Entonces ustedes manejan todo lo que van a mostrar en el informe técnico, ¿ok? Lo mismo, ¿cierto? En general, las variables siempre a usar del laboratorio. Y no olviden, ¿cierto?, las cifras significativas también cuando vayan a presentar una tabla de resultados. El anexo también, recuerden, si una tabla no la van a analizar dentro de la sección de resultados, específicamente análisis y discusión, como dice ahí, entonces es mejor no mostrar la tabla si no la van a analizar, ¿sí? La llevan a un anexo y ahí la describen o la pueden citar para explicarle al lector qué es lo que ustedes están haciendo. Eso en cuanto al complemento, ya cerramos con todo lo necesario para poder elaborar un informe técnico, todos los contenidos. Ustedes, como les decía, tienen la guía en aula. Ya, esta es la guía de la experiencia a desarrollar. De ahí la vamos a ver en detalle. Ahora solamente voy a ver los objetivos, ¿sí?, para seguir ahí revisando el PPT de la clase. Entonces, se plantean 3 objetivos. Ya, el primero, a partir de los conceptos de fuerza y torque, van a determinar el momento de inercia de un disco. Ya, eso va a ser el método número 1. Método número 2 va a ser a partir de las dimensiones geométricas y masa, van a determinar el momento de inercia del disco. ¿Ok?
El primer método va a ser mediante mínimos cuadrados, el segundo método va a ser con medida directa utilizando la ecuación, ¿cierto?, que está en la literatura, del momento de inercia de un disco específicamente, ¿sí? Y bueno, finalmente, objetivo número 3, realizar las respectivas comparaciones entre ambos métodos anteriores, ¿ok? Todo lo que es el análisis, discusión, comparación y todo lo que conlleva la comparación del método 1 con el 2, ¿sí? Luego se presenta, ¿cierto?, los materiales a usar, el montaje respectivo. Acá, como les decía, esto es solamente un esquema. Van a fijarse, ahora vamos a revisar el video, que no es el montaje original. Esto es solamente una guía para mostrar las variables involucradas, ¿cierto?, en las ecuaciones que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, R' se le va a llamar al radio del disco mayor y R minúscula se va a llamar al radio de la polea pequeña que sostiene a este disco, ¿sí? Son dos, esta es una polea, arriba hay un disco de aluminio, ¿sí? Y hay un hilo que pasa por esta polea y que está enrollado a esta polea, ¿ya? Por lo tanto, aquí si ustedes observan todo el detalle, ¿sí?, esto es un sistema, por lo tanto, el momento de inercia que ustedes van a obtener va a ser el momento de inercia de esta polea pequeña más la del disco, ¿sí? No va a ser solamente el momento de inercia del disco. Esto es un sistema. Y bueno, luego tienen una pequeña masa, que vamos a ver cuánto específicamente es el dato de su masa, y ciertos los respectivos análisis, ¿sí?, para llegar a las ecuaciones principales que están planteadas acá, que son las ecuaciones que van a desarrollar para los respectivos cálculos en cada método, ¿sí? Voy a volver a la clase donde está el detalle, la otra, de la actividad. Después voy a abrir el tracker y voy a mostrarles específicamente todo lo que es la toma de datos. Es muy rápida la toma de datos, son muy poquitos datos en comparación con la actividad anterior, ¿ok? Entonces, esta es la clase que ustedes tienen arriba en aula. Pueden ver que están los mismos objetivos de la guía, ¿sí?, el mismo esquema a modo de referencia, pero el montaje experimental, voy a ampliar el video para que se vea bien, es el siguiente. Este es el video del experimento que ustedes van a descargar para utilizar en Tracker. Si se fijan, acá está el sistema, ¿ya?, de una polea pequeña que sostiene a un disco de aluminio, ¿ya? Vamos a ver las dimensiones del disco en las próximas diapos. Ahí están agregando, ¿cierto?, la masa con un hilo y se suelta la masa, ¿cierto? Y eso hace que el sistema del disco rote, ¿ya? No solamente el disco, sino que también, como les decía, la polea pequeña que lo sostiene. Entonces, si se fijan, el intervalo de tiempo en que transcurre, ¿cierto?, el descenso de la masa para poder obtener buenos datos es muy pequeño, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar en Trackers todos los detalles de la configuración. Ok, voy a hacer, estoy ahí haciendo un zoom. Bueno, ustedes lo pueden visualizar ahí después cuando lo descarguen, ¿ya? Este es el sistema, como les decía. Fíjense, observaciones a modo de cómo se desarrolla el experimento y fuentes de error, que es lo principal que también dentro del trabajo de laboratorio tenemos que identificar como experimentadores. Miren la oscilación de la cuerda que se está generando ahí, ¿cierto? También, no solamente, como les decía, esto es un sistema que está conformado por una polea pequeña y un disco mayor.
lo ideal para tener el momento de inercia solamente del disco sería calcular en forma independiente el momento de inercia de esa polea pequeña y restárselo al resultado final del momento de inercia del sistema completo, ¿cierto? Y ahí podemos despejar el momento de inercia del disco. Todo eso lo van a ver reflejado en los resultados finales también. Y cuando está, ¿cierto?, cayendo, fíjense en el pequeño vaivén. Esto ya es detalle de experimentación para observar cómo se desarrolla el experimento, como les decía. Fíjense en el pequeño vaivén horizontal que está teniendo la masa pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta eso en las mediciones? ¿Afecta en gran medida? ¿No afecta en gran medida? ¿Cierto? Entonces, hay harto análisis de las condiciones experimentales que ustedes también pueden desarrollar dentro del informe, ¿sí? Posteriormente, en el PPT que tienen ustedes ahí en aula, ¿sí?, aparece el mismo monito para poder calibrar el tracker. Tenemos aquí las instrucciones de la calibración. El eje de coordenadas lo vamos a ubicar en donde se encuentra la masa pequeña, ¿sí?, efectivamente en el eje Y, ahí, tal cual como aparece acá. Vamos a observar y vamos a obtener los datos de velocidad y tiempo, ¿ok? Eso no aparece acá, y ahora lo vamos a revisar. Datos que necesito fijos para completar mi hoja de trabajo o el Excel que ustedes tienen ahí. El dato de la masa del disco, ¿ya? Si se fijan, está con una balanza diferente, ¿sí? Porque claramente esta balanza pequeña tiene un límite de cierta cantidad de gramos para amasar. Entonces tenemos esta otra balanza con un error digital diferente, ¿ya? Y esta otra balanza de la masa M pequeña, ¿ok? Fíjense en cómo está aquí, ¿cierto? Este es el M, la masa roja. Y esa masa, ese dato de 50.73 más menos 0,01 gramos, obviamente que lo pasan al sistema internacional, lo pasan a kilos, y eso va directamente a la hoja de trabajo, ¿ya? ¿Qué otro dato tengo que ingresar? El diámetro del disco, ¿ya? Y aquí vamos a ver un pequeño repaso de lo que es el pie de metro. Esta es la regla pequeña, ¿cierto? Yo lo voy a llamar regla pequeña, que es la regla móvil que tiene el pie de metro, ¿sí? Que lo vimos en clases anteriores. Acá ya tenemos que la regla pequeña, el 0, siempre vamos a ver dónde está el 0 de esta regla pequeña. ¿Ok? Y es más fácil siempre medir todo primero en milímetros y después al final hagan la conversión que ustedes quieran. Pero primero midan todo en milímetros. Entonces yo estoy viendo que el 0 de esta regla pequeña está después de los 89 milímetros. ¿Ok? Acá en esta regla mayor. Entonces 89 punto ¿qué? Eso me lo da, ¿cierto? Específicamente vamos a ir a ver la regla pequeña y vamos a visualizar cuál de todas las líneas, por eso tengo eso ahí, cuál de todas estas líneas calza en forma perfecta con una superior en forma vertical. ¿Ok? Yo puedo ver aquí que esta regla pequeña va de 2 en 2. Ese es un 0, este es un 2, luego 4, 6, 8, el 1 es un 10, 12, 14, 16, 18, el 2 es un 20, y así sucesivamente. Por tanto, puedo visualizar inmediatamente que la precisión o el error asociado es 0,02 milímetros. ¿Ok? Entonces voy a buscar cuál de todas estas líneas calza formando una línea recta perfecta. ¿Ya? Obviamente van a ser varias, depende del observador, pueden elegir cualquier línea, va a estar dentro del rango de error. Así que si yo quiero, por ejemplo, elegir
acá, la línea que está después del 1, que es el 12, ¿cierto? Sería la medición 89.12 milímetros, ¿ok? Más o menos 0,02 milímetros, que es la precisión de este pie de metro, o error, ¿cierto? Incerteza, como quieran llamarle. Eso respecto al pie de metro, ¿ya? Esa es toda la información para completar la hoja de trabajo que ustedes tienen ahí, perdón, que le llaman preinforme, y que ustedes tienen para completar, ¿ok? Voy a mostrarles directamente. Esta es la hoja de trabajo, el preinforme, que está, estoy tan acostumbrada a llamarla hoja de trabajo, pero ya me entienden, que ustedes tienen ahí en aula, ¿ok? Entonces, dato que ustedes ya tienen fijo es el radio de esa polea pequeña, ¿ya? El R minúscula, que nosotros vimos ahí, ¿cierto? En la imagen, ¿ok? Voy a ir al detalle. ¿Ya? Este R es lo que ustedes tienen acá, ¿ok? Ese radio y el respectivo error. Eso es dato, ya se los están dando. También le dan la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a completar? Estos son los datos que aparecen en el PPT que acabamos de ver, ¿ok? Luego vienen los datos respectivamente de velocidad y tiempo que vamos a sacar del tracker. Y después viene el desarrollo para poder llegar al momento de inercia del método número 1 mediante mínimos cuadrados, ¿cierto? Que es este que está arriba. Y el método 2, que es este que está aquí abajo, ¿ya? Aquí voy a generar una pequeña división, ¿ya? Entonces, este es el segundo método, ¿ya? Que va a ser mediante la ecuación directa que vamos a utilizar y reemplazar los valores también. ¿Sí? Eso a modo de explicación. ¿Qué tienen que calcular? Que yo creo que es lo que podrían tener más dificultad, porque todo esto ustedes ya lo manejan súper bien, las ecuaciones son simples, están en la literatura, ¿sí? Los errores asociados, ¿ya? Si se fijan, van a tener que calcular el error de la tensión, ¿sí? Luego el del torque, pero son errores sencillos también. Y finalmente el error del momento de inercia del método número 1. ¿Ok? Ahí vamos a ir revisando. Les voy a dar como apoyo una página de derivadas parciales, porque ustedes creo que todavía no han visto derivadas parciales. Así que ahí les voy a mostrar cómo pueden hacer un cálculo rápido, sencillo. Se van a dar cuenta que es llegar y reemplazar en la ecuación original para el cálculo del error. Eso es el contenido de la hoja de trabajo y voy a abrir el tracker. No lo tengo abierto porque se me queda pegado el Excel cada vez que abro el tracker, ¿ya? Así que por eso lo dejé pendiente para después. No sé si por mientras tienen alguna duda hasta acá, alguna consulta, por mientras que abre el video. Profe, si ocupamos esto para las derivadas parciales, ¿también tenemos que colocar esa página en el informe o solamente ponemos como la fórmula y el reemplazo? En caso de que utilicen la página para el cálculo de las derivadas, pueden agregarla ahí en la sección de bibliografía.
Ya, no hay problema. Dentro de todo, la tablita de resumen que nosotros hemos estado usando hasta ahora contiene la mayor parte vamos a ver ahora, contiene la mayor parte de los cálculos de los errores. Pero hay algunos, ¿cierto?, que quizás podría facilitarles ahí el cálculo mediante esta página de derivadas parciales. ¿Ya? No está de más como herramienta también para que puedan utilizarla. Ya aquí se cargó el video como les mostraba el mismo video que estaba ahí en el PPT. La misma metodología anterior, ¿cierto? Se hace la respectiva calibración. Como les decía, el eje de coordenadas en la ubicación donde está la masa m pequeña. Si se fijan, el rango aquí de fotograma inicial y final es muy pequeño, ¿ya? A modo de referencia, ya ustedes pueden modificar obviamente los fotogramas. El fotograma inicial en este caso está en el 484 y termina en el 497, ¿sí? Fíjense dónde está la masa puntual para el seguimiento automático. Aquí en este fotograma, ¿cierto?, podemos visualizarla muy claramente, ¿ya? Pero después en donde van a poder quizás tener algunos inconvenientes, que también me pasó, es ya más hacia el final. Lo importante es que tengan una cierta cantidad de datos ya para poder procesar. Si se fijan acá hay pocos datos, no son muchos, por lo mismo, por el intervalo de tiempo. Entonces, se fijan ya en el fotograma final, se tiende a perder un poco ya, bastante en realidad, el seguimiento de esta masa pequeña. ¿Ok? Entonces ahí ustedes seleccionen solamente los datos que están buenos dentro del rango que están observando. ¿Ya? A observar aquí, velocidad, ¿ya? Velocidad de tiempo. Entonces aquí voy a repetir la medición para que observen que en este caso, ¿sí?, muy pequeño el intervalo para la toma de datos. Sí, ok, me pregunta Renato si puedo volver a mostrar el fotograma inicial. ¿El zoom o el número de fotograma? El número es El número, por favor. 484. Ya está a modo de referencia, ¿sí? Y al final en este caso está en el 497. Si toman unos datos menos, tampoco va a ser gran diferencia, ¿ya? De nada. Eso en cuanto a tracker, sí, lo demás es tal cual como lo hemos visto hasta ahora, en la misma configuración, ¿cierto? Lo único importante es tener ese detalle. Vamos a copiar directamente, control-C, control-V. Si quieren darle formato de coma, aquí mismo lo hacen, si no, lo transforman ahí en el Excel, son solamente unos poquitos datos. Voy a cerrar el programa porque me genera conflictos con el Excel, así que ahí. Y voy a ir directamente a donde ya tengo los datos. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí ustedes copian, ¿cierto?, los datos de velocidad en la hoja que les están dando de Excel y los datos de tiempo. Ya para transformar de punto a coma ya saben usar las herramientas aquí disponibles para reemplazar, ¿sí? Ustedes después cuando estén en el laboratorio presencial van a usar Excel, por lo tanto es importante, por eso trato de mostrarles lo mayor que pueda en cuanto a herramientas de Excel que van a usar de ahora en adelante en realidad en todos sus laboratorios hasta 140. ¿Qué falta acá? Que es lo importante también, identificar. En este caso, ¿cierto?, estamos observando que
títulos no tienen los errores asociados. Por lo tanto, ustedes ya saben, en caso de que quieran presentar en su informe la tabla de datos en el respectivo anexo, tienen que incorporar, ¿cierto?, los errores en los títulos, porque aquí no aparecen, ¿ya? Por eso les decía, esta hoja es solamente un apoyo. Ustedes con los conocimientos que ya manejan tienen que completarlo en caso de que falte algo. Lo mismo acá, si ustedes van a mostrar los datos, ¿cierto? En este caso tenemos los respectivos datos de la presentación, ¿sí? El PPT. Entonces este M sub C es la masa del disco, ¿ya? La que ustedes observaron ahí en la balanza. Con el respectivo error de la balanza, ustedes tienen que completar esto. La masa M pequeña de color rojo, que es la que uno suelta ahí, con el respectivo error de su balanza. ¿Ok? Luego, esto ya lo hicimos, desarrollamos el respectivo gráfico, ¿sí?, de los datos, agregamos la línea de tendencia, ¿cierto?, con el segundo botón acá, y la respectiva ecuación. Importante que incorporen las variables del laboratorio. Fíjense que este gráfico está incompleto también, ¿ya? Ustedes tienen que agregar el gráfico, los respectivos ejes con sus errores, ¿cierto? Todo bien ordenado como ya lo hemos revisado. Importante, si ustedes van a presentar este gráfico, ¿cierto? También analicen el gráfico. ¿Qué van a analizar del gráfico? ¿Qué pueden visualizar aquí inmediatamente cuando están viendo el coeficiente de determinación? ¿Sí? O si pueden ver, el coeficiente no es muy cercano, ¿cierto?, a 1, por lo tanto mis datos, si bien, ¿cierto?, siguen una tendencia lineal, tal como establece la ecuación teórica, ¿ya?, hay una dispersión de los datos que se ve reflejada en el coeficiente de determinación, ¿ya? Y visualmente, claramente podemos ver que es así, ¿ok? Entonces eso también es importante analizar en cuanto a los resultados, dependiendo obviamente de los resultados que tengan ustedes. Si tienen un coeficiente igual a 1, r cuadrado igual a 1, obviamente que el análisis es diferente. Luego nos solicitan, ¿sí?, acá abajo, usar la respectiva función estimación lineal, ¿ya? Esto también ya lo revisamos, seleccionamos las 4 celdas al mismo tiempo, ¿cierto? Y hacemos todo el proceso para obtener la pendiente con el error y el intercepto con el error. ¿Qué datos vamos a extraer acá? Directamente el dato de aceleración, ¿ok? Yo puse acá las ecuaciones directamente de la literatura para no estar abriendo y cerrando, cambiándome de pestaña en el computador porque no es muy cómodo ya hacerlo aquí. Así que por eso llené de ecuaciones aquí en el mismo Excel. Pero son las ecuaciones de la literatura que ya manejan. Entonces, continuando con el método número 1, que es mediante mínimos cuadrados. Tenemos ya el dato de la aceleración, ¿cierto?, con su respectivo error. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con la angular? Simplemente aplico la fórmula, ¿cierto? Tomo la aceleración y como ya tengo mi dato del R minúscula, que es en donde está el hilo enrollado, ¿cierto? Recuerden que ahí veíamos en el esquema, y que así es también en el laboratorio, que el hilo se enrolla en una polea pequeña, y el radio de esa polea pequeña es ese R minúscula. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la respectiva aceleración en radianes partido por segundo, ¿cierto? Luego, el respectivo error asociado es bastante simple, porque esto ustedes también ya lo manejan. Vamos a la tablita, ¿sí?, resumen, y tenemos el error de una división. ¿Ok? Entonces, reemplazando las variables, simplemente obtenemos el respectivo error. ¿Ok? Luego, acá simplemente, esto es un resumen para tener los datos ordenados.
copiamos, me están pidiendo que agregue nuevamente acá los resultados, ¿sí? Ahí, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que me piden? Fíjense que estas son las mismas ecuaciones que están ahí en la guía, ¿ya? Ecuación, esta es la 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces simplemente hago el reemplazo respectivo y voy a llegar a la ecuación de la tensión, ¿sí? Y hago el reemplazo de la masa por la gravedad que yo la tengo acá arriba, ¿cierto? Que todo va a estar ahí. Y menos la aceleración, ¿ok? Entonces, bastante simple el resultado. Y el error asociado acá es en donde pueden utilizar, ¿cierto? Como les decía, el camino también de la página para calcular derivadas parciales. Ahora la estoy buscando, por eso me quedo media pegada. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta página ya tiene varias opciones y una de las opciones, ¿cierto?, es aplicar la derivada parcial. Entonces yo puedo escribir la ecuación que yo tengo acá, ya, esta, y empezar a aplicar la ecuación principal para el cálculo de los errores, ya, que es la ecuación número 1 que está aquí. ¿Okay? Esta aplica para el cálculo de cualquier tipo de error. Entonces, si nosotros vamos siguiendo el orden, sigamos el orden para calcular el error de la tensión. Sería el error de la tensión delta t va a ser igual a la raíz de la derivada parcial de la tensión respecto a la primera variable con error. ¿Y cuál es la primera variable con error? En este caso, la masa. Entonces, derivada parcial de t respecto a m, todo eso al cuadrado, por el error de m, el error de la masa. Más, ¿cuál es la segunda variable con error dentro de mi ecuación? La aceleración. Por tanto, mi segundo término va a ser la derivada parcial de la tensión respecto a la aceleración, todo eso elevado al cuadrado, más el error de la aceleración al cuadrado. Y como ya no tengo más variables con error dentro de la ecuación, por cierto, la gravedad es una constante, dejo entonces mi ecuación del error hasta ahí. ¿Ok? Entonces, simplemente voy reemplazando los términos y si, por ejemplo, escribo esta ecuación en la página que les mencionaba, ¿ya? Si digo que mi x es, o sea, si llamo a la masa x y llamo a la gravedad y, ¿ya? Fíjense por qué no estoy colocando gravedad, o sea, directamente el término. Fíjense cómo me lo toma, ¿ya? Es un tema aquí de... Me lo toma como una función, ¿ya? Por eso no estoy usando ese nombre. Entonces, si le coloco y, pero yo sé que es la gravedad dentro de mi ecuación, ¿ya? Entonces, el resultado respecto a la derivada parcial, en este caso, que sería la masa, va a ser igual a la gravedad menos la aceleración, ¿ya? Y eso lo reemplazo después en la ecuación, parte por parte, como les decía, número 1, la ecuación 1, que es la ecuación para calcular el error, ¿ya? Y después, si quiero derivar respecto a la aceleración, para reemplazar ese término en mi ecuación, ¿cierto? Simplemente hago el cambio aquí, coloco A, y ya tengo el siguiente término, y en este caso sería igual a menos m, porque mi x, ¿cierto?, representa a la masa m minúscula, ¿ya? Y así ustedes pueden directamente hacer el cálculo del error y anotarlo ahí en la celda respectiva, ¿ok? ¿Qué más necesitamos para llegar al momento de inercia? ¿Sí? Dígame, Sofía.
Profe, disculpe, es que en la tabla de errores hay una parte que dice, por ejemplo, el error de f dividido en f. No sé qué se hace con ese f que va abajo. Se despeja, pasa multiplicando arriba. ¿Ya? Hay que despejar el delta f. ¿Ok? Por Ya. ejemplo, veámoslo con este caso del cálculo que es el tau, ya que me están pidiendo. Y justamente es una multiplicación. ¿Ya? Entonces el tau, la ecuación para el tau, acá, ahí se ve, ¿sí? Que es la ecuación que aparece en la guía, ¿ok? Anoto simplemente la magnitud, que multiplico R por la tensión porque ya la calculé anteriormente y tengo mi dato de radio también. Entonces ahora, para calcular el error de tau, delta tau, miro, ¿cierto? Acá, esta tabla, en este caso me sirve esta ecuación, la número 2. Entonces, si reemplazo las variables, mi f va a ser tau, ¿cierto? Entonces, delta tau partido por tau va a ser igual al error de la primera variable, que en este caso va a ser r, sería delta r partido por r, todo eso elevado al cuadrado, más, segunda variable con error, delta t, ¿sí? Acá, partido por t, y todo eso elevado al cuadrado bajo la raíz, ¿cierto? Entonces, ese tau pasa multiplicando al otro lado, entonces finalmente va a quedar que delta tau es igual a tau por, lo voy a hacer aquí, específicamente mejor, ya fíjense que ahí yo tengo la misma ecuación. Entonces el error va a ser igual a tau por, escribo la raíz, ahí está, de la primera, error de la primera variable, ¿cierto? Voy a ir arriba a buscar el error. Dividido por el r elevado al cuadrado, ¿cierto? Puedo separar, sí, con el espacio para que no se me confundan los términos de la ecuación. Y ahora el segundo término sería la tensión. Voy abajo, como ya calculé la tensión, tengo el error de la tensión dividido por la tensión y eso lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Y ahí ya cierro la raíz. ¿Ok? Y ahí ya tenemos el error de tau. Luego, finalmente, que es el objetivo número 1 planteado en la guía, el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, reemplazando, ¿cierto? También en las ecuaciones que ustedes tienen ahí, vamos a llegar, ¿cierto? A la ecuación del momento de inercia, va a quedar como tau partido por alfa, y simplemente es una división. Entonces, el error asociado también es lo mismo, ¿ya? Sería acá. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Entonces, tenemos el mismo momento de inercia multiplicado por la raíz, ¿cierto? Voy a hacerle clic. Del error de tau partido por tau, eso elevado al cuadrado, más el error de alfa, que está acá, ¿cierto? En verde, dividido por alfa, y eso elevado al cuadrado y cerrando la raíz. ¿Ok? Esa es la ecuación que nosotros observamos aquí, ¿cierto? Que es la misma ecuación para la multiplicación y la división.
¿ok? Simplemente, como le decías ahí a su compañera, que esa función, que en este caso sería el momento de inercia, pasa multiplicando al otro lado para poder despejar el error. Terminamos con el método de mínimos cuadrados. Hasta ahí llega, ¿ok? Entonces, ¿qué más puedo analizar de esta metodología? Aparte del coeficiente de determinación, el gráfico, ¿cierto? Todas las condiciones experimentales, fuentes de error. ¿Qué más voy a analizar? Tengo resultados, puedo analizar las precisiones de mis resultados, porque así como así, tal como yo los presento, no me están hablando, no me está diciendo nada más allá. Entonces, forma de extraer también información, error relativo porcentual. Entonces, puedo tomar el error, lo divido por la magnitud, ¿cierto? Tal como está establecido en la fórmula ahí en el manual de laboratorio y que ya lo revisamos. Y tenemos una precisión, error relativo porcentual, lo vamos a aproximar, del 5%, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden analizar ese 5%, representa como valor, ¿cierto? Solamente el momento de inercia del disco, el momento de inercia del sistema, ¿cierto? Porque hay una polea pequeña incorporada, y cómo son las condiciones, ¿cierto? Las fuentes de errores asociadas. Si bien un 5% no es mucho, ¿cierto? Para lo que es un resultado experimental en laboratorio, de todas formas podemos ir analizando las condiciones del experimento con las respectivas fuentes de errores, ¿ok? Luego, método número 2, método directo con la ecuación del momento de inercia de un disco, ¿ya? Que esta es la ecuación que ustedes ahí conocen que tienen en la literatura. El R cuadrado mayúscula, R mayúscula en este caso sería, ¿cierto? El R', que sería el radio del disco, que es el que nos entregan como dato, y que lo tenemos anotado acá, ¿ya? Este es el mismo dato que anotamos allá arriba de la masa del disco, que está en el PPT, ¿sí? Simplemente por comodidad, para tenerlo aquí mismo, se volvió a copiar. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos que un medio, ¿cierto?, de la masa por este radio del disco al cuadrado, ¿ok? Considerando, obviamente, entonces, para el cálculo del error en esta ecuación, ¿sí?, el respectivo error, en este caso, del pie de metro, ¿ya? No olvidar, ¿cierto?, los errores respectivos. También pueden usar para desarrollar el error respectivo su tablita, ¿cierto? O bien ya tienen como herramienta, si quieren utilizar la ecuación general del error y ir incorporando las derivadas parciales respecto a esta ecuación como lo puse acá, ya también pueden hacerlo, ¿ya? Ahí tienen las dos opciones para poder desarrollar los errores respectivos. Con esos resultados tienen método 1 y método 2. ¿Qué más puedo hacer? Comparar ambos métodos, ¿cierto? Numéricamente hablando. Entonces, en este caso, si yo hago un error comparativo porcentual entre el teórico y el otro método experimental de mínimos cuadrados, voy a tomar, ¿cierto?, el valor del momento de inercia, lo resto con el teórico, el experimental menos teórico, lo divido por el teórico. Si lo multiplico por 100, en este caso me da un 6% de diferencia entre ambos métodos, ¿ok? Y ahí puedo analizar qué tan válido es un método, qué tan válido es el otro, cuáles ustedes usarían, ¿cierto?, para realizar el respectivo cálculo, qué consideraciones hay que tener también. Eso en cuanto a lo que es, qué más análisis pueden desarrollar también. El tema también relativo porcentual del resultado del método número 2, si yo lo calculo, en este caso con estos datos, ¿sí?, obviamente a ustedes les va a dar distinto. En este caso aplico la fórmula, ¿cierto? Y solamente tengo un 0,1% de error relativo porcentual. Claramente el segundo método en este caso, ¿cierto?, es mucho más preciso. ¿Por qué es mucho más preciso? Eso es parte del análisis que ustedes tienen que hacer, ¿ya?
déjenlo tal cual como aparece en las guías. Me pregunta Sofía por cómo anotan, cómo citan ahí la respectiva bibliografía del laboratorio en el informe técnico. ¿Ya? Utilícenlo así, ¿ya? Como se los entregan en la misma guía, ¿ok? Eso en cuanto ya a todo, creo que ya vimos todos los contenidos. No sé si tienen dudas hasta acá. Profe, el error del radio se calcula de igual manera que hemos calculado todos los otros errores, ¿Cuál radio? en el método 2. Método 2. ¿Este radio? Sí, profe. Ya. Sí, este es el dato que se les entrega. Este es el dato del radio, el R', ¿cierto? Que está representado ahí en la figura, como está en la guía, del disco. Tanto es el diámetro del disco dividido por 2, ¿ok? Y como nosotros aplicamos de la misma forma, ¿cierto? Las mismas ecuaciones de transformaciones para los errores, aplica de la misma manera. Ya, gracias, profe. Ya. Eso, chicos, no sé si tienen otra consulta. Ah, ok. Perfecto, Sofía, no se preocupe. No hay problema. Bueno, próxima semana tenemos la sesión de consultas, así que ahí pueden ingresar y consultar lo que necesiten. ¿Ya? Nos vemos en la semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profesora, Chao, cuídese. profe, que estén bien. Cuídese. Chao, Una gracias. consulta. ¿Sí? ¿Hay un formato para la bibliografía? No, o sea, el formato que está establecido ahí en la misma plantilla del informe. ¿Sí? Úsenlo como está en la guía que les entregan. Ya. Y para citar, o sea, nada. Eso, sí. Como está ahí en la... Profesora, ¿Sí? ¿cuándo va a subir esta al recopilatorio? Voy a subirla ahora, ¿ya? Lo que pasa es que he tenido que ir